Queridos amigos, muy buenas tardes. Soy Lesia de la Casa de Ucrania y hoy les invito al episodio 4 de nuestro ciclo Pensamiento Crítico y Narrativas Globales. Voy a invitar a nuestros anfitriones del día de hoy y pido que mi querida Ana le voy a avisar que el episodio 4 está dedicado, vamos a hablar hoy sobre equilibrio. Hablamos antes de las potencias grandes, de nuevo orden de poderes de energía, como poder de cultura, como poder. Y ahora vamos a ver qué tal, cómo vive el balance en geopolítica. Qué tal con países grandes y países pequeños. Si son jugadores iguales o no es eso. Les también presento a mi querido coanfitrión de ese estudio, Gato Bandera. Les mando unos saludos. Y quería preguntar a Ana cómo estamos, si ya tenemos nuestros queridos invitados. Sí, tenemos Ana y estamos esperando por Rodrigo. Perfecto. Amigos, doy las palabras a Gana. Ella es una abogada, una licenciada de Derecho Internacional, tiene una experiencia laboral en Ucrania y en México. Y, Hanna, ¿me escuchas bien? Sí. No sé si se me escucha bien también. Te escucho perfectamente. Muy bien. Por favor, de que presentas a nuestro querido público mientras estamos esperando a Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Espero todos muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer, de verdad. Sé que hay muchísimos streams ahora y también muchísimos videos, reels y demás acerca de la situación y bueno, me honra el ser una invitada en este stream precisamente para hablar acerca de los temas que nos pueden aquejar a todos. Y por favor, Rodrigo, sí, es mi confitrión de todo ese ciclo, pero en caso que nos vean solamente empezando desde ese episodio, por favor, unas palabras sobre tu carrera. Gracias, Lesia. Soy Rodrigo Aguilera, trabajo para el Economist Intelligence Unit y he hecho otros trabajos de seguridad con el International Institute of Strategic Studies en Londres. Y bueno, siempre un placer estar en este ciclo de pláticas. Gracias. El placer es nuestro. Queridos amigos, les invito a hacer comentarios, preguntas, por favor. Estamos aquí, estamos muy abiertos a debates, estamos muy abiertos a como preguntas provocativas, por favor, si es un gusto para nosotros. Agradezco a mi querida Ana, mi compañera técnica del día de hoy, y empezamos con como un chiquito dibujito del mundo real. Por favor, querido Rodrigo y querida Hanna, ¿qué tal? ¿En qué mundo vivimos? Nos parece que todos son iguales, que tenemos un como derecho internacional, que vivimos en el mundo donde cada país tiene como su voto en las organizaciones internacionales, pero si es así, ¿qué tal la diferencia entre como poderes de países grandes y países pequeños? Para empezar. ¿Quién quiere empezar? Eso es lo que iba a preguntar. Perdón, Hanna, ¿no te escucho bien? Es lo que iba a preguntar, lo mismo. ¿Quién iba a empezar? Por favor, Hanna. Mujeres primero. Ok, ladies first. Pues mira, yo creo que los países de ahora tienen el voto, tienen la voz. No sé si qué tanto tengan el voto en lo que está sucediendo ahora. Para mí, bueno, como ucraniana, obviamente pues es una situación bastante compleja y quisiera hacer todo lo posible para tratar de ser lo más objetiva, digamos, menos ucraniana, menos apasionada acerca de la causa y lo más objetiva posible. El derecho internacional pesa, sigue pesando y yo lo veo por el momento como el único bote salvavidas.
pero lamentablemente el bote sin los remos. Ese es el tema, o sea, estamos en el bote y no sabemos para dónde remar porque no tenemos las herramientas. Es decir, tenemos las leyes, tenemos las organizaciones, tenemos los reglamentos, teníamos hasta hace poco como una determinada forma de ser, pero no había manera de ejecutar ciertas decisiones. Y esta impotencia de los organismos internacionales en cuestión de la ejecución de sus decisiones, eso es lo que yo estoy presenciando en ese momento. Sí, yo agregaría que más bien el problema es una falta de voluntad, ¿no? Porque, digo, las leyes están ahí. Claramente hay acciones que podríamos tomar contra países que rompen o quieren intentar romper este orden internacional, pero no las tomamos. Hay también gran diferencia entre qué tipo de país es más probable que se le aplique la ley internacional y cuáles no. ¿No? Ahorita, por ejemplo, claramente a Israel no se le está tratando de la misma manera que se le está tratando a Rusia. Pero también la manera en que Rusia ha salido con las suyas, no desde el 2022, sino desde el 2014. ¿Cuántas veces no ha violado la soberanía de Ucrania? Ya ha tomado territorios. Es una cuestión que ya lleva pues más de una década, ¿no? Además de cosas que ha hecho con otros países y pues no ha recibido el castigo que en teoría debería de recibir un país que comete este tipo de acciones. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que también dijo, en el sentido de que tal vez sí vivimos en un mundo que después de 1945, y esto lo hablamos en la plática de la semana pasada, que es un mundo que ya no se rige con tanta barbarie como antes, ¿no? Pero aún así creo que estamos muy lejos de estar en un mundo donde la ley internacional se cumple. Entonces, ¿qué pesa más hoy? ¿El territorio, la economía o, no sé, una narrativa que tiene un país? Bueno, si voy a empezar yo creo que ninguno de los tres factores, porque muchas veces nosotros usamos como una narrativa post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando teníamos como el mundo más o menos bipolar, que después se hizo como tripolar. Bipolar me refiero a Estados Unidos, la Unión Soviética y tripolar posteriormente a China, que más o menos empezó medianamente a levantar la voz y, bueno, y pedir el voto. Pero nos guiamos anteriormente por los países con el armamento nuclear, ¿no? Entonces, obviamente, actualmente en el mundo contamos con 7 confirmados, un wannabe y uno que no quiere reconocerlo, sin hacer naming and shaming, ¿no? Bueno, y a final de cuentas, es cuestión de la perspectiva, o sea, es la perspectiva del país y su influencia en lo que es el mundo globalizado o su país en la felicidad de sus ciudadanos, ¿no? Porque si nosotros tomamos, no sé, Francia y Gran Bretaña, que son los países nucleares, ¿sí? Con armamento nuclear reconocido, inspeccionado, etc., etc., podemos decir que a sus ciudadanos francamente no les importa si tienen o no tienen armamento nuclear, ¿no? Yo creo que también a un estadounidense común y corriente, si le preguntas acerca de los armamentos nucleares, dirá, bueno, sí, yo creo que sí lo tenemos, pero no sé ni dónde está. Sin embargo, si tú preguntas a algunos otros países nucleares, llámese, no sé, la India, Pakistán, ¿no? Que bueno, hasta eso han sido moderados, pero Corea del Norte, que es como un país wannabe, que no podemos comprobar si lo tienen o no lo tienen, pero de eso hacen su gran discurso. Entonces, bueno, o sea, el país puede tener la influencia. La cuestión hay, bueno, el país que no sabemos si lo tiene, creemos que lo tiene, pero obviamente no lo va a reconocer, es Israel. Es donde vamos a ver como una gran disyuntiva. O sea, ¿qué tan importante es ser como este mecanismo de restricción? ¿Ok? Si somos un país nuclear, nadie nos va a atacar. En contra de somos los ciudadanos comunes corrientes, los ciudadanos de pie que trabajamos, pagamos nuestro impuesto, ¿verdad? O nuestros impuestos, perdón, y vivimos felices, la verdad, francamente no nos importa. Entonces, es justamente el punto aquí, ¿no? Por eso es una pregunta como que un poco demasiado grande, yo diría,
en cuestión de qué tanto influye sobre el mundo y qué tanto influye sobre sus ciudadanos. O sea, para mí esta es la grandísima disyuntiva. Y obviamente, bueno, ahí está la Rusia con prácticamente el mismo discurso que la Corea del Norte, ¿no? Más o menos. O sea, podemos vivir felices, pero con el armamento nuclear. Bueno, desayúnatelo, digo. Bueno, como alguien que vivió más de una década en el Reino Unido, puedo decir que el tema de las armas nucleares siempre ha sido bastante controversial por el costo, ¿no? Y sí, como una sociedad ya más afluente, pues se ponen a pensar, y con, digo, afluente, pero con muchas deficiencias sociales, ¿no? Entonces, o sea, gastas miles de millones de dólares en los misiles Trident y en submarinos nuevos, o se lo das al sistema de salud, ¿no? Entonces, todos estos países tienen que al final balancear esas necesidades sociales y digo, ser gran potencia en la manera en que nosotros medimos ese poderío, especialmente para una potencia nuclear, es bastante caro. O sea, eh, los, la rama nuclear en el Reino Unido ocupa por mucho más que cualquier otra parte de sus Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, si se toma el compromiso de ser una potencia nuclear, bueno, ¿cuál es el sacrificio que la nación tiene que hacer, ¿no? Y países justamente como el Reino Unido y Francia, tal vez no se sienten tan amenazados ahora como, por ejemplo, India y Pakistán, que tienen esa rivalidad histórica entre sí, o Israel, que se siente amenazado por sus vecinos, etcétera. Pues son diferentes cuestiones ahí. Yo creo que también ahorita el aspecto nuclear creo que te protege de que alguien te conquiste, ¿no? Pero fuera de eso, no es un arma que tú puedes usar en cualquier conflicto, sino habría muchas más instancias de uso de armas nucleares, ¿no? Entonces, ahí sí el poderío ya depende de otras cosas, de muchos otros factores. Digo. Sí, efectivamente el territorio pues importa porque te da recursos, etcétera. La población es muy importante también. Y bueno, mientras todo esto se traduzca a cierta fortaleza económica y tecnológica que posteriormente se pueda traducir a poderío militar de alguna forma, esa es la manera en que transformas tu potencial hacia un poder duro, ¿no? Y vemos que eso sí cuenta. O sea, creo que aquí uno de los grandes errores de Ucrania históricos fue renunciar a sus armas nucleares, confiados en que habría un sistema, un orden mundial en que castigaría cualquier ataque a su soberanía, ¿no? Cosa que al final no fue así. Bueno, Entonces, yo no sé, ojo, yo no sé qué tanto realmente, y entiendo y apoyo 100% el punto que el memorándum de Budapest fue probablemente el gran error de confianza, más bien, o exceso, capaz, no tanto, no, lo reformulo, exceso de creer en que el derecho internacional, realmente los tratados internacionales nos iban a proteger, es el deseo de vivir en un lugar justo, en un lugar donde el derecho internacional sí funciona. Ahora entendemos todos que evidentemente en caso de Ucrania no haya sido así. Sin embargo, inclusive en caso de una guerra, yo no sé hasta qué grado Ucrania podría utilizar el armamento nuclear como tal, a decir verdad. Entonces, eso capaz de ser un poquitito harina de otro costal. A lo mejor no haber sido atacada, sí, pero en caso de un ataque yo no sé hasta qué grado este podría ser un elemento de contención. Y bueno, vemos que Rusia tampoco es que va a usar su armamento nuclear, porque obviamente está el factor China, está el factor Estados Unidos, y entendemos que obviamente es donde China entra a relucirse como el jugador y el muro de contención más grande al poner el freno en el armamento nuclear, ¿no? En cuestión de Rusia, ¿no? El uso de Rusia. entonces, regresamos justo al inicio de nuestra transmisión. Entonces, amigos, ¿cómo podemos definir un país a ser pequeño? Que ahora en el mundo moderno, donde hay tecnologías, hay armas nucleares, hay recursos, hay otras cosas, ¿cómo definimos un país a ser pequeño? Como, no sé, unas repúblicas grandes de África siguen ser países pequeños, Reino Unido es un país grande, o ¿cómo lo definimos? Mira,
Para mí, si sigo contestando la primera, para mí son varios factores. Por supuesto es el capital humano, ¿no? Es decir, el tema demográfico, la cantidad de la gente joven, la cantidad de la gente que puede trabajar, su nivel educativo, su nivel de preparación. De ahí deriva el desarrollo de ciencia y tecnología. O sea, tú defines a Taiwán como un país pequeño. Bueno, territorialmente es pequeño, pero si te digo que 80% o hasta más de microprocesadores o semiconductores son de ahí, y es cosa de la cual depende desde tu refri hasta tu teléfono celular, hasta, bueno, prácticamente hasta todo lo que usas lo definirías como pequeño, siendo que muchos no lo reconocen como país, por decir algo, ¿no? Entonces es muy, muy relativo. Ni es un territorio grande, pero es un grandísimo desarrollo de ciencia y tecnología. Singapur, ¿cómo lo determinas? Otro factor puede ser los recursos naturales. Pero ahí va. Noruega tiene probablemente menos de los recursos naturales que Rusia en un momento dado, pero tiene muchísimo mejor nivel de desarrollo, capital humano, capacidad humano, no sé acerca de la natalidad, hay que checarlo, pero la gente vive mucho mejor, ¿no? Así que, ¿cómo definiremos qué es una superpotencia y qué país no lo es, ¿no? Tierras, territorios, bueno, Argentina tiene muchísima tierra, relativamente poca población, la tierra es muy fértil, pero todavía falta mucho para que se posicione como un país grande, ¿no? México, casi 50% de la población menor de 25 años, con mediano desarrollo agrícola, con ciertos recursos naturales caros hasta cierto punto en cuestión de extracción y todo, y que lo definiremos como un país grande o como un país pequeño. Entonces, son cosas como demasiado relativas. Es por eso, para mí, en lo personal, el país grande se puede determinar como un país donde la gente vive feliz, donde la gente puede votar, donde la participación social es activa, sin las restricciones, bueno, dentro del marco de la ley normal, aceptable, donde se respeta la supremacía del derecho internacional. Para mí este podría ser como un país superpotencia. Bueno, entonces creo que estaríamos de acuerdo que Suiza es la gran potencia de o Luxemburgo, yo lo digo, este, lo digo de broma, pero si tomamos a Luxemburgo, por ejemplo, como unidad de un país grande, porque pues, bajo todas estas métricas de desarrollo, pues es mucho más desarrollado que casi cualquier otra sociedad en este planeta, ¿no? Pero tristemente, yo sí creo que el poder duro, es decir, el poder que se puede traducir en tu manera de hacer coerción sobre otros países, pues sí, sí importa, ¿no? Y Rusia ha sido un gran ejemplo de un país que siempre ha sido, en cuestión de desarrollo, muy inferior a cualquier otra potencia europea. Mucho menor que Alemania, mucho menor que el Reino Unido, Francia, pero por sus ventajas de territorio, sus ventajas de población, especialmente en la época preindustrial, porque pues, le dabas un fusil a un soldado, aunque fuera analfabeta, pero sabe disparar, ¿no? Y pues en pura virtud de su población es que Rusia se convirtió en una gran potencia europea y después una gran potencia mundial. Países como Estados Unidos, que durante mucho tiempo militarmente eran débiles. O sea, al principio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, si tú veías el tamaño del ejército de Estados Unidos, era equivalente al de Rumanía, por ejemplo. Tardó una movilización total de su economía y de su sociedad para volverse una potencia ya mundial, ¿no? Pero nadie negaba que Estados Unidos en 1939 tenía esa potencia de ser una nación poderosa, ¿no? Y por eso es que tuvo tanta urgencia por el Reino Unido de que se incorporaran a la guerra. Pero entonces es difícil, ¿no? O sea, yo creo que lo que todos podemos estar de acuerdo es que ahorita no existe un país en el planeta Tierra con esa singular habilidad de tener poder económico, poder militar y poder tecnológico como Estados Unidos.
y yo creo que no hay ningún otro país que está ni remotamente cerca a ese poderío. Pero aquí ya entran también asuntos de que pues Estados Unidos, al menos políticamente, en cuanto a estabilidad política y social, pues, no es lo que era antes. O sea, más bien en muchos aspectos se ve como un país débil. Entonces, ¿qué tanto puede durar ese poderío, eh, no sé, a largo plazo, ¿no? Ya pensando hacia final de este siglo, si siguen todas esas desigualdades que tiene internas y esos conflictos internos sociales que tienen, ¿no? Esa disfunción política que tiene. Te la voy a debatir un poco porque es difícil que comparemos un país con el otro por una razón muy potente, por una razón muy importante. Es la capacidad de elegir a sus gobernantes. Realmente, si tú analizas los años, si nos podemos tutear, perdón, si te pones a analizar los años de la democracia en los Estados Unidos y las elecciones libres, como sea, ok, con sus, a lo mejor con sus bemoles o lo que quieras, el sistema bipartidista y que otros partidos se tienen que adherir al, ok, va, pero las elecciones libres contra las elecciones. Hanna, creo que no te escuchamos bien. No, no me, a ver, un momento, espérame, déjame lo intento. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perdón. Entonces, si tú comparas un país con el otro en cuestión de las elecciones libres y democráticas, donde la gente, o la tradición de la democracia, tú vas a ver que en Rusia esta tradición de la democracia es una tradición muy, muy, muy cortita. Si acaso podríamos hablar de 2 revoluciones, pues es mucho, y después 2 intentos de revolución en el 91 y 93, ¿no? De ahí fuera ya se acabó. O sea, no, si en Rusia hubo 2 elecciones, 3 elecciones libres a lo largo de los 100 años, es mucho. Yo creo que ni eso. En Estados Unidos, bien o mal, es por eso que nunca me gusta cuando los ponen en la misma balanza. En Estados Unidos, bien o mal, nos puede o no gustar su elección de ahora. Podemos hablar acerca del sistema, es viejo y ya no se calcula igual por el tema poblacional, el colegio electoral, pero aún así, a pesar de que nos pueda o no gustar su elección, fue una elección libre, no fue una elección amañada. ¿Sí? En Rusia no hubo elecciones libres desde hace tiempo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, la gente se fue a la guerra, es porque todo el país apoyó la guerra, no. A pesar de que no me gusta, reitero, es por eso decía, yo quiero ser un poco menos ucraniana en este discurso ahora, yo realmente no creo que si tú antes del año 2014 le preguntas a la gente rusa, ¿necesitas Crimea? Pues si con suerte 10% te lo encuentra en el mapa, ya estamos de suerte, ¿sí me explico? Pero como es una sociedad tan subyugada, que toda la vida vivió bajo este yugo, obviamente cualquier tema sin tener medios de expresión libres, cualquier idea y cualquier tema y cualquier narrativa es muy fácil de vendérsela. Ya que después se la crean y que la viven, sí, eso es otra cosa. Pero decir que los estadounidenses hubiesen tomado la misma decisión ahora, en el siglo XXI, yo la verdad lo dudo mucho, ¿eh? Mucho. No, yo a lo que voy es más bien o sea, esto si estamos hablando de poder y cómo podemos clasificar a ciertos países, aún así, aunque una sociedad tan antidemocrática, me atrevo a decir, hasta antihumana como la rusa, pero por virtud de ciertos factores, población, tamaño y bueno, la herencia de las armas nucleares, etcétera, tiene ese poder de coerción sobre tal vez no a nivel mundial como Estados Unidos lo tiene, pero sobre sus vecinos sí, y eso es lo preocupante, ¿no? Y es por eso, bueno, podemos tener una sociedad como Luxemburgo, pero al lado de una como Rusia, y bueno, Luxemburgo, obviamente, nadie en su sano juicio preferiría vivir en Rusia que en Luxemburgo, ¿no? Pero ¿cuál de los dos tiene la capacidad de erradicar al otro? Pues tristemente Rusia, ¿no? Y creo que esa es la amenaza que ahorita muchos países como los bálticos, que son ya también de las sociedades más afluentes de Europa, ¿no? Pero simplemente no tienen el tamaño, no tienen la población y cuán individualmente afluentes sean, como nación no se comparan al
tamaño industrial que tiene Rusia, ¿no? Para poder invadirlo si es que eventualmente quisiera, ¿no? Y ahí es donde podemos entrar ahora al tema de alianzas y demás. Sí, sí, yo solo quería puntualizar que Rusia no, nunca, jamás debemos de permitir que Rusia o Irán o Corea del Norte sea una nueva norma. Eso es como que mi único punto, ¿no? O sea, el hecho de que seas grande o tengas armamento nuclear no te hace una nueva norma, ¿no? O sea, no te hace una nueva normalidad, pues. Por supuesto, no tiene que convertirse a una normalidad, pero aún así existe esa situación. Entonces, mi otra pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué puede hacer un país pequeño que tiene un vecino así? ¿Es un destino de ser un satélite de un poder o pueden ser variantes? Porque Ucrania es igual un país pequeño, un país mediano, pero sigue ser vecino de una poder mala. Mira, yo creo que Ucrania no es un país pequeño, obviamente es mucho más pequeño que Rusia en extensión territorial, ¿no? En potencial humano, en capacidad humano, lo podemos hablar en cuestión de la población educada, en cuestión de la población que está tecnológicamente desarrollada y lo más importante, en cuestión de la población que haya vivido por lo menos, además de una larguísima historia de la democracia, de elegir a sus gobernantes, de tener la constitución, uno de los primeros estados en el mundo como tal, ha vivido los últimos 30 y tantos años en la democracia, ¿no? Nos pueden o no gustar las elecciones, eso es otra cosa, ¿no? Pero es un país que ha vivido la democracia, es un país que ha vivido el derecho, el Estado de Derecho, ¿ok? ¿Qué pueden hacer? Definitivamente, si tú tienes al lado a un vecino que está completamente fuera de sí, como es Rusia ahora, y yo estoy absolutamente de acuerdo con mi interlocutor, en ese sentido que sí, los próximos en ser atacados son los países bálticos, ya vemos cómo se están construyendo las bases militares en la frontera para más de 150,000 efectivos, no es algo nuevo, empezó desde el año pasado, ya se están armando los reservistas, etc., etc. Muy probablemente sí, los países bálticos pueden ser el próximo blanco del ataque ruso después de sufrir la derrota en Ucrania, porque francamente al momento como está, llámenlo como está, para Putin es una derrota. Él va a necesitar para mantenerse en el poder una pequeña guerra victoriosa. Si me explico, evidentemente en Ucrania no va a ser. Gracias a las Fuerzas Armadas de Ucrania antes que cualquier cosa. Y gracias al apoyo internacional. ¿Sí? Por lo pronto, sí, mucho sospecho que los próximos pueden ser los países bálticos, que son menos poblados, sin embargo, son miembros de la OTAN. Y aquí donde vamos a ver si realmente sepan, y volvemos al punto inicial, cuando tenemos una organización internacional técnicamente con un poderío bastante importante, pero no sabemos si van a poner en acción, si van a ejecutar lo que es el artículo 5 en un momento dado. Por el momento no he visto que hayan mucho ejecutado el 4, que son las consultas, porque no han llevado a nada. Veo que están siendo muy lentos. Entonces el tema para mí no es tanto la organización en sí, sino son sus mecanismos ejecutores, porque reitero, después de la Segunda Guerra Mundial nos relajamos demasiado en el sentido de que, bueno, ya establecimos un balance y todo va a estar bien. O sea, nadie en su sano juicio, como lo mencionaron, nadie en Gran Bretaña tendría que, o más bien, tendría que pensar que hay que darle más dinero a Trident que al NHS, ¿no? En dado caso. Entonces, he aquí el tema. La cuestión es que el fin de la historia de Fukuyama ya se acabó. Tenemos un loco y no, al parecer, no uno solo. Por lo menos en Europa hay uno y necesitamos de algún modo buscar los mecanismos de la ejecución de los tratados internacionales. Los tratados están bien, el mecanismo de ejecución está muy mal.
Sí, y bueno, yo repito el punto que hice antes, que es la voluntad, ¿no? De hacer efectivos algo como el artículo 5, ¿no? Y más cuando se tienen, pues, por ejemplo, ahorita Estados Unidos, que ya no es un aliado pues, confiable bajo Trump, bajo ninguna manera, ¿no? No hay esa certeza de que si Rusia efectivamente invade o ataca un país de la OTAN, Estados Unidos va a ir a defender, ¿no? Más cuando existe ese riesgo de que una guerra se vuelva nuclear, ¿no? O sea, es preguntarle al estadounidense promedio si está dispuesto a sacrificar Atlanta y Los Ángeles por Tallinn y por Riga, ¿no? La mayoría tal vez digan que no. Y bueno, aquí digo, este escenario de invadir los Bálticos no es tanto por la conquista territorial ni nada, es más bien para poner a prueba a la OTAN. Ese es realmente el objetivo si Rusia eventualmente ataca a estos países, es poner a prueba a la OTAN y si la OTAN no responde, pues se vuelve una victoria política para Rusia enorme, ¿no? Y una derrota muy humillante a la OTAN que tal vez hasta amenaza con la misma supervivencia de tal institución, ¿no? Porque si una alianza no tiene, una alianza militar basada en que los países van a ir a la defensa de otros, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, esa creo yo es la apuesta de Putin y pues Rusia es un país que solo sabe lidiar con fuerza, ¿no? Ucrania ha sobrevivido porque Ucrania, digo, económicamente tamaño será país medio, país mediano, pero militarmente mucha gente olvida que Ucrania era uno de los países relativos a su tamaño más poderosos del mundo, ¿no? O sea, no solo de esa parte del mundo. Si en 1922 Ucrania fuera miembro de la OTAN, sería tal vez el segundo país más poderoso de la OTAN en cuanto a cantidad de tanques, cantidad de vehículos blindados, etcétera. Tal vez no en cuanto a armada y fuerza aérea más o menos, pero al menos en cuanto a ejército, sí era uno de los ejércitos más grandes de la OTAN, aparte de Estados Unidos. Entonces ha sido gracias a eso, gracias a las Fuerzas Armadas que Ucrania sigue de pie y ha podido pues propiciarle una derrota moral terrible, bueno, militar y moral. Digo, la guerra no ha terminado, pero claramente la guerra no se ha librado como Putin había querido, ¿no? O sea, 3 días para tomar Kiev se han convertido en 3 años, ¿no? Entonces, tristemente, esta guerra ha demostrado que sí, el poderío militar importa, ¿no? Más si vas a sobrevivir contra un país como Rusia, como vecino, y creo que aquí es la diferencia, y aquí sí estoy totalmente de acuerdo, de que la diferencia entre un país como Rusia y Estados Unidos, si bien Estados Unidos todavía no llega a ese grado de barbarie, tal vez en un futuro sí, pero Rusia, el hecho de que solo entienda la fuerza, es imposible ser un vecino débil de Rusia, sin que exista esa amenaza de que eventualmente van a tomar soluciones militares cuando decidas querer unirte a la Unión Europea o básicamente salir de su órbita, ¿no? Ya lo vivió Georgia en el 2005, bueno, Ucrania ya 2 veces, entonces, sí, tener a Rusia como vecino versus una nación poderosa, pero todavía un poco más iluminada como Estados Unidos, que al menos es una democracia, que sabemos que si, por ejemplo, Estados Unidos quisiera invadir Canadá o México, gran parte de la sociedad de Estados Unidos estaría en contra, ¿no? O sea, estaría protestando al día siguiente en la calle, habría al menos un partido político que estaría opuesto a eso, entonces no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ese tipo de una sociedad democrática versus una sociedad como la rusa que jamás ha conocido lo que es la iluminación, ¿no? Tenemos un comentario que el tema económico no define un país grande o potencia como lo definen. La palabra grande es una denominación dada socialmente. Agradecemos mucho a sus comentarios y por favor nos ponen sus preguntas, sus likes. Aquí estamos para ustedes. Entonces, queridos amigos, ¿qué hacemos? Como empezamos en una definición de países grandes y pequeños, ya no es posible en el mundo moderno decir cosas así tal cual en blanco-negro, siempre hay detalles, hay nuances. Pero entonces, ¿qué tenemos en el mundo global? Tenemos varios órbitos
con sus centros de poder o tenemos como esa sopita de letras ahora? Pues yo no lo veo como sopita de letras. Por el momento el axiomático está que Estados Unidos sigue siendo el país grande y obviamente ante la inacción del mecanismo ejecutor de las organizaciones internacionales, llámase la ONU, demás, lo están mirando como policía mundial, ¿no? Somos democracia, defiéndeme por favor, ¿no? Que bueno, a veces somos dictadura también, pero okay, la historia conoce muchos ejemplos. Yo insisto, la economía sí prevalece, el desarrollo humano sí prevalece, el desarrollo de ciencia y tecnología sí prevalece. Aunando el tema de Ucrania y por qué Ucrania resiste y obviamente le haya roto todos sus planos a Putin y por supuesto con el heroísmo del pueblo ucraniano, pero también profundizando en el tema de que Ucrania pasó por una reforma militar muy importante, una reforma acorde a los estándares de la OTAN. Ucrania ha hecho, y eso que todavía tenemos varios estragos en los que Ucrania está trabajando, pero ya es una cocina interna. Ucrania tiene un gran desarrollo en el tema de ciencia y tecnología. Les recuerdo que antes del año 22, varias de las oficinas de las apps muy conocidas, no voy a ahorita hacer promoción, sus headquarters para Europa estaban en Ucrania, por cierto, porque hubo muchísimo potencial del desarrollo en cuestión tecnológica, ingeniería, tecnología de punta, etc. Entonces, por eso Ucrania, gracias a eso también en gran medida Ucrania está sosteniendo y resistiendo. Y reitero, saldrá ya de por sí, sale victoriosa de esta situación. Sin embargo, yo voy a insistir en que la economía y la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son las tres condiciones absolutamente indispensables para que el país pueda considerarse como un país grande. No voy a irme ahorita al tema de Realpolitik, ni mucho menos, pero reitero, la democracia, las instituciones y todo eso es una garantía de que el desarrollo del país sea estable. Hay otros factores, demografía y demás, pero esos tres son fundamentales. Y la economía sí está es una de estas. Definitivamente es una de estas porque el bienestar de sus ciudadanos es el deber de cualquier estado grande. Bueno, yo como economista, por supuesto que voy a estar de acuerdo en la economía, el factor más importante. No por el simple hecho de que, porque es una característica que no está desasociada con otros factores. O sea, el PIB ya incorpora el aspecto, por ejemplo, demográfico. Una nación grande va a tener un PIB más grande que una nación menos poblada, al tener mismo nivel de desarrollo, ¿no? Y por otro lado, una nación mucho más desarrollada que otra a nivel per cápita, pues va a poder tener potencial mucho mayor a lo que su población la limitaría, ¿no? Históricamente, especialmente después de la época industrial, pues es la razón por la que muchos países europeos han podido dominar a sociedades mucho más pobladas, ¿no? Bueno, incluso preindustrial, el caso del Reino Unido a la India, por ejemplo. Yo sí siento, o sea, que si bien hay un aspecto, creo yo, que para ser gran potencia necesitas que otros países te quieran emular como sociedad. Y eso es muy difícil si eres una dictadura. Es muy raro que la gente diga, pues mira, yo me encantaría ser chino ahorita. Y digo, China, pues bajo cualquier métrica, pues ha sido una de las economías más exitosas del mundo. Digo, ya es la número 2 del mundo. En cuestión de manufactura, ya es la economía más grande del mundo en cuanto a su poder industrial. En cuanto a crecimiento, en cuanto a la cantidad de gente que ha sacado de la pobreza. Pero realmente, si le preguntas a un no chino, si quisiera ser chino, y la respuesta es, yo creo que va a ser no.
Y no porque haya una aversión a la cultura china o algo, más bien al contrario, ¿no? China es una de las capitales culturales del mundo, ¿no? Si me dicen, güey, vas a comer comida china todos los días, pues yo feliz, ¿no? Pero, ¿por qué no quieren ser chinos? Pues por el sistema político, porque es un estado totalitario donde no existe ninguna oposición al régimen del Partido Comunista y pues digo, desde la Guerra Fría, yo creo que en la Guerra Fría había una cierta dimensión ideológica y una romantización del comunismo soviético que hizo que mucha gente pensara que eran sociedades ideales para vivir cuando muchos fueron a emigrar ahí se dieron cuenta que no. Pero creo que China le cuesta aún eso, ¿no? Entonces, para hacer y Estados Unidos, con todos sus problemas, pues mucha gente sigue queriendo ir a Estados Unidos. Sigue siendo una idea, digo, si se la creen o no se la creen, no importa, pero la idea de libertad individual, de que puedes empezar tu negocio, de que puedes tener tu casa en el suburbio, etcétera, pues es una idea que mucha gente pues, le gustaría tener, ¿no? Entonces, ese tipo de poderío, quieras o no, trae gente. Por ejemplo, una de las fuentes de poder de Estados Unidos son sus universidades. Y todo el conocimiento que se genera en esas universidades, que posteriormente se genera en tecnología, pero empieza en las universidades. Y las universidades de Estados Unidos no funcionarían sin extranjeros. Eh, Harvard, Yale, o sea, todo el Ivy League, o sea, están llenos de extranjeros, chinos, indios, europeos, etcétera. Entonces, es capital humano que Estados Unidos está jalando del resto del mundo, que al final lo está beneficiando, ¿no? Muchos de estos se van a quedar en Estados Unidos, van a volverse migrantes y van a contribuir al desarrollo. Una estadística que a mí me impresiona mucho es que el nigeriano americano tiene un ingreso mucho más alto que el promedio americano. ¿Por qué? Porque el nigeriano que llega a Estados Unidos generalmente es un universitario, o sea, ya empezó con dinero, llegó a Estados Unidos e hizo más dinero. Entonces tienen un ingreso mayor a un afroamericano, por ejemplo. Eh, entonces, ese tipo de sociedad, y bueno, en Europa en general, Europa occidental, liberal, pues bajo esos valores atrae gente, atrae capital humano, etcétera, y logra ser un lugar que más gente y más sociedades quieren emular. Y eso es un factor tanto de poder suave, en el sentido de que tu ideología, tu manera de construir tu sociedad, tu estilo de vida se vuelve, eh, la gente lo quiere emular. Y además el poder duro de que pues, te trae capital humano, te trae beneficios económicos. No, y a eso sí le agregamos el hecho de que la mayoría de las empresas en Estados Unidos, más bien todas las empresas en Estados Unidos, son empresas no estatales, son empresas privadas, es iniciativa privada. Rusia, la mayoría de las empresas gigantes que tiene son las empresas estatales. Basta con que Estados Unidos ponga las sanciones, como ayer, sobre Rosneft y Gazprom, solo dos empresas, para que la bolsa vaya en picada por segundo día consecutivo y creo que no ha tocado fondo, seguramente. Y para que India, China y los demás te rescindan los contratos. Entonces aquí es donde tú dices, ¿es en serio? No están en la misma balanza, o sea, ni remotamente. Bueno, que mañana China o Rusia le ponga sanciones a Chevron, ¿y qué va a pasar? Nada. No va a pasar absolutamente nada. Pero si Estados Unidos le impone las sanciones a Rosneft y Gazprom, ya la bolsa ya está en rojo. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la diferencia. Y tienes a la India y a la China diciendo, no, ya, mira, pues le voy a buscar otro camino, ¿no? Porque si necesito petróleo barato, le voy a buscar otro camino. Pero el otro camino también va a ser como bastante complejo, ¿no? Y bastante complicado. Y las dos son paraestatales, en realidad, ¿no? Entonces, he aquí la respuesta acerca de la economía y el poderío. Sí. Ahora China, bueno, nada más quiero agregar una cosita, que China es un caso muy, muy peculiar, porque si bien muchas empresas son semi-privadas, tienen influencia del Estado directo o indirecto, ¿no? La banca, por ejemplo, pues, las decisiones de inversión las toma el Estado, ¿no? Y eso, de cierta manera, ha hecho que la economía china crezca a más de lo que tal vez si fuera un mercado privado puro hubiera podido, ¿no? En economía existe este gran debate sobre si
si las economías con cierta dirección de Estado tienen mayor éxito que las de puramente de mercado, ¿no? Y China, pues sí impacta ese análisis, ¿no? Pero China, creo que ya estamos hablando así como de un ranking de potencias, si bien no está al grado Sí. de Estados Unidos, eh, yo creo que sí está en un nivel, o sea, como superpotencia emergente, por decirlo así. No, todavía no llega al grado de superpotencia, pero sí podemos hablar de una superpotencia emergente. Rusia, yo estoy totalmente de acuerdo que no deberíamos de compararlo en esta categoría, salvo en la categoría de armas nucleares, es la única en que sí se pondría al tiro con Estados Unidos, pero fuera de eso, incluso en poder militar convencional, el hecho de que no le puede ganar a Ucrania, siendo Ucrania un país vecino, o sea, ni siquiera tiene que invadir, no, ni siquiera tiene que viajar al otro lado del mundo para invadirlo, ¿no? Está ahí al lado, puede tener todo su poderío militar contra un solo país y aún así no puede ganar. Digo, no creo. Digo, Rusia creo que es una potencia tal vez un poco más que media, pero no más allá. O sea, no está en estatus de superpotencia ni superpotencia emergente. No, y además, reitero, sin posibilidades de un desarrollo. Es decir, independientemente de qué tratado de paz se firme, porque obviamente todo está yendo hacia esta parte, yo creo que es el acabose. Yo no veo realmente ni la posibilidad de invertir, ni la posibilidad de ningún contrato internacional confiable, ni la capacidad de vender los bonos del Estado. ¿A quién se lo vas a vender? Obviamente, pero necesitas dinero para manejar un país, lo sabes mucho mejor que yo, evidentemente. Nadie te los va a garantizar. Actualmente las tasas de interés van a estar dracónicas y no estoy viendo que eso va a mejorar en ningún sentido, pero bueno, me alegro parcialmente. Yo sé que, bueno, ahora no estoy siendo objetiva, pero bueno, sí es motivo de mi alegría, porque para ellos sí es un acabose. Yo no veo ninguna recuperación para ellos en un plazo de unos 10 a 20 años. Y si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida fue el apoyo económico de Estados Unidos también. Lo recuerdo, lo quise mencionar desde la primera réplica, pero nos vemos por otro lado. Sí, no, yo me iría más allá de decir que incluso digamos que termina la guerra y les quitan las sanciones, aún así Rusia no va a No, salir no. porque es una economía completamente cleptocrática, capturada por oligarcas. O sea, no tiene con qué desarrollarse más aún de ciertas industrias, o sea, la industria petrolera y la medio que la industria militar, ¿no? O sea, el hecho de que soldados rusos en Ucrania se estén robando lavadoras y microondas y demás, eso te dice todo de cuál es la sociedad más afluente entre las dos, ¿no? O sea, el PIB de Rusia está muy influenciado por Moscú y San Petersburgo, y eso les aumenta más de lo que realmente es, pero si te sales de esas dos ciudades, Rusia es una cloaca, ¿no? O sea, Tal cual, tal cual. Queridos amigos, hablamos ya un poco como del pasado, hablamos mucho de presente. ¿Qué es su opinión, por favor, comparten su opinión sobre el futuro? ¿Ya tenemos un mundo global o ya no tenemos global, más regional? ¿O cómo va a ser como ese equilibrio de poderes en 10, 20, 100 años? Mm, El horizonte de planeación no está sobre 100 años, con suerte llegamos a 5, yo creo. Eh, Mire, yo sigo creyendo, a final de cuentas como especialista en derecho, yo sigo siendo optimista, yo creo en las instituciones. Yo sé que la tendencia, en especial en la política ahora con el tema del populismo, la extrema, ya sea derecha, izquierda, populismo, ya estamos post derecha, izquierda. No es muy favorable, pero yo sigo creyendo en el Estado de Derecho, yo sigo creyendo en sistemas de checks and balances, o sea, en sistemas de balancear un poco el poder. Yo sigo creyendo en el poder judicial, yo sigo creyendo en los tratados internacionales. Sin embargo, no me hago ilusión en cuestión del mecanismo ejecutor y es la tercera vez que yo lo menciono.
los organismos internacionales deben de contar con un mecanismo ejecutor. Tanto como hace muchísimos años en la ONU hubieron cascos azules, algo así, definitivamente necesitamos muy bien elaborado el mecanismo ejecutor, es por mi lado, ¿sí? En cuestión económica, ahí mi interlocutor lo podrá decir mucho mejor y explicar mucho mejor, pero en lo que a mí me compete, hasta que no existe, o sea, el derecho está bien, las leyes están bien, los reglamentos están buenos, realmente están buenos, no es que tengan alguna deficiencia. El tema es que nadie lo podemos ejecutar como debe de ser. Necesitamos las fuerzas de reacción de Europa, necesitamos las fuerzas armadas súper coordinadas de la OTAN con la Ucrania. Yo creo que es de los casos cuando Ucrania ya le va a pedir a la OTAN que se una o no sé en qué calidad de instructores o de lo que sea. Necesitamos definitivamente, probablemente a nivel de las Américas, a nivel de OEA, también muy probablemente necesitamos también las Fuerzas Armadas capaces de ser un contrapeso consensuado en contra de las dictaduras, en contra de los países invasores, en contra de los casos cuando alguien quiera poner ley por decisión propia, imponer ley por decisión propia o invadir un país por decisión propia. De mi parte es más que nada eso. Yo desde el lado económico, pues, y creo que es algo que hablamos un poco en la semana anterior, ¿no? Que a mi parecer creo que ya el proceso de globalización yo creo que ya llegó a su límite natural. No es decir que vamos a regresar a un mundo autárquico ni nada, pero simplemente como que ese ímpetu de seguir haciendo más tratados y seguir comerciando más, pues ahora con los riesgos que vemos con estos conflictos militares, con el problema que vimos con la pandemia también, que puso en riesgo todas estas cadenas productivas, creo que hay cierta ímpetu de los países, particularmente los países industriales grandes, de, bueno, hay que hacer esto nosotros, ¿no? Hay que concentrar la producción en países más cercanos, países aliados, no tener esta clase de vulnerabilidades. El punto que mencionaste sobre Taiwán al principio, por ejemplo, es muy bueno, ¿no? Porque ¿qué pasa si cae Taiwán, donde el 80-90% de los semiconductores del mundo están hechos? O sea, se acaba la economía mundial, ¿no? Y también esto creo que influye mucho en el grado de influencia que países medianos o pequeños tienen. Por ejemplo, México, Estados Unidos depende enormemente de México, ¿no? O sea, si todas las empresas de Estados Unidos salieran de México mañana, pues digo, nosotros colapsamos, pero Estados Unidos también les va mal, ¿no? Polonia y Alemania es otro gran ejemplo, ¿no? Porque Polonia ha sido básicamente el equivalente de México relativo a Alemania, ¿no? Compañías alemanas contratando mano de obra más barata en Polonia, ¿no? Eh, Fuera de eso, digo, yo creo que en cuanto a las instituciones, yo sí soy un poco más escéptico yo sí creo que muchas de estas instituciones fueron hechas por los países poderosos de su momento, entiéndase, las instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron hechas por los aliados, ¿no? Y tuvieron estaban hechas con ciertas ventajas para ellos mismos. O sea, el caso de la ONU es el Consejo de Seguridad y el poder de veto que tienen 5 países, ¿no? Y que ese poder de veto, pues prohíbe que muchas veces el Consejo de Seguridad tome acción, porque siempre que pasa algo en el mundo, va a ser la culpa de un aliado de Estados Unidos o el Occidente o de Rusia y de China, ¿no? Entonces, Paréntesis, lo puedes llevar a la Asamblea General y si tienes ahí ya la mayoría sí lo puedes sobrepasar, pero sí entiendo tu punto, claro, o sea, en el día a día sí, es gravísimo y esto sí tiene que ser eliminado, se me olvidó mencionarlo, tienes toda la razón, sí. y bueno, vemos que estas instituciones no siempre funcionan de manera pareja, ¿no? Y bueno, lo repetiré otra vez, o sea, el caso de Israel, todo lo que ha hecho Israel desde 1947, no ha sido castigado a nivel internacional como cualquier otro país que hubiera hecho cosas similares, no les hubiera pasado. Eh, entonces, en la medida que ocurren esos dobles estándares, y yo creo que sí es muy importante que no haya dobles estándares, porque eso genera desconfianza en estas instituciones, porque los países verán, bueno, si soy amigo de Estados Unidos, pues
sí me puedo salir con la mía, ¿no? O si hago esto, pues China va a hacer veto en el Consejo de Seguridad para que no me castiguen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más bien genera que los países tengan incentivos para comportarse de manera, pues, no ideal, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un poco muy difícil reformar estas instituciones. Sé que hay esfuerzos por reformarlas. No solo hablo de la ONU, también hablo de las instituciones financieras del mundo, o sea, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, que no son instituciones hechas para un mundo donde los países se ven como iguales. O sea, y en la medida en que estas instituciones no cumplan esa función egalitaria, pienso yo, generan desconfianza, generan que los países pues tengan cierto escepticismo sobre este llamado el mundo de reglas, ¿no? El orden mundial de reglas liberal. Y los populistas son los que más se toman ventaja de esto, porque entonces ellos ven que estas instituciones no funcionan y dicen, ah, bueno, yo te estoy dando la alternativa de no seguir esta corriente, ¿no? Y bueno, ya vemos lo que ha pasado en Estados Unidos, vemos lo que ha pasado en países como Hungría, por ejemplo, el escepticismo, por ejemplo, de la Unión Europea en el Reino Unido, que me tocó vivir, yo estuve ahí durante Brexit y durante todo el rollo post-Brexit. Y todo eso se genera justamente por desconfianza en las instituciones, eh, que al final de cuentas, bueno, digo, yo personalmente creo que la Unión Europea ha hecho más bien que mal, y cualquier falla que tenga no es una falla que no pueda reformarse relativamente fácil, ¿no? Pero si quieren armar toda una narrativa de que es un gobierno no electo desde Bruselas que está controlando al gobierno del Reino Unido y por eso nos tenemos que salir. Pues esa fue la narrativa que hizo que tantos británicos votaran en contra, ¿no? Entonces, creo que es la responsabilidad de las grandes potencias asegurar que estas instituciones mundiales cumplan su función, sean parejas, que no haya países como Rusia, como Israel, que puedan salir con las suyas, y que hagan que los países se puedan sentir como iguales, sean superpotencias como Estados Unidos o sea el país más pequeño de África, ¿no? Tenemos una pregunta. Y después ya terminamos por el día de hoy. ¿Cuál sería la propuesta entonces en un dado caso de los países tercermundialistas para poder tener productos que se consiguen como tratados de comercio? Yo creo que es más fácil que lo conteste primero mi interlocutor, Eh, primero en definición del país tercermundialista. perdón, Grecia, ¿puedes repetir la última parte de la pregunta? Porque quiero ver si la entendí bien. Sí, sí, sí. De los países tercermundialistas para poder tener productos que se consiguen como tratados de comercio. O sea, pues, estoy tratando de entender esto como poder producir cosas o comerciar, o recibir Sí, productos. sí, Conseguir, digo, yo personalmente no soy muy fan de los tratados de libre comercio porque yo siento que el comercio se da a punto, con que haya un tratado o no. Una estadística que me gusta dar es que una que muchos mexicanos seguros que están viendo esto saben, el 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. ¿Quieren saber qué porcentaje eran antes del Tratado de Libre Comercio? 80%. O sea, no cambió. O sea, Estados Unidos se mantuvo con la misma proporción de nuestras exportaciones después y antes del Tratado de Libre Comercio. Lo que cambió fue el volumen. O sea, Estados Unidos movió mucha de su producción a México para que posteriormente se exportara a Estados Unidos, ¿no? Pero el comercio se da con o sin tratados de libre comercio. Creo que un asunto es cómo aumentar las capacidades productivas de muchos de esos países, porque lo que vemos es que la receta para desarrollarse, la receta para volverse un país primermundista, es tener un cierto grado de industria nacional de alto valor agregado, o sea, tecnológicamente avanzado. Y eso más bien muchos tratados de libre comercio lo complican,
porque te restringen las políticas industriales que tú puedes tener en casa y la competencia excesiva con países más ricos que tú no ayuda a que se desarrollen esas industrias. Y bueno, México es un gran ejemplo. O sea, México es como para que ya deberíamos de tener una compañía mundial de automóviles, y no tenemos, ¿no? Siendo que es una de las industrias más grandes que se han fomentado con el TLC, ¿no? Entonces, esa para mí creo que es una gran pregunta de cómo estas instituciones pueden promover ese tipo de desarrollo y cómo podemos beneficiarnos de un sistema de comercio mundial, tal vez no tan fanáticamente obsesiva por el libre comercio, pero que garantice que tú como país puedas obtener los recursos que necesites para tu desarrollo, sea de donde sea. Y esto también lo hablamos la semana pasada en cuanto a países pobres en recursos, pero que se han logrado desarrollar muy bien, como Japón, como Suiza, etcétera. Yo creo que también yo estoy de acuerdo en absoluto en cuestión de vuélvete competitivo. La manera de volverte competitivo en el mundo de ahora sí es gracias a ciencia y tecnología. Entonces, volvemos al punto A, volvemos de donde habíamos empezado. Es la inversión en la educación, la inversión en la ciencia y en la tecnología, para darle a tu producto su valor agregado. Ahora, obviamente, viene el punto de qué es el valor agregado, porque ahí ya es como bastante relativo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres obtener? Un producto que te dura mucho, hablando de ciencia y tecnología, o de ropa, calzado, lo que sea, una comida orgánica o una comida más barata, ¿no? Que muchas veces no es lo mismo, son como en los puntos opuestos, ¿no? Entonces, es una tarea yo creo que bastante difícil. Reitero, yo desde hace muchos años no estoy de acuerdo con el tema con la definición de países tercermundistas, se me hace algo como sumamente denigrante. Además es muy subjetivo. Yo no podría determinar un país como un tercermundista más en el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, pues, sí apoyo completamente a mi interlocutor. No apoyo en algunas otras cosas, pero en ese sentido. Muchas gracias por sus respuestas. Amigos, estamos por terminar nuestro episodio de hoy. Agradezco mucho a todos, agradezco mucho a nuestros invitados. Todavía no terminamos, ellos van a tener como unos 2 minutos para terminar. Y les digo que esperamos por el otro episodio, justo el próximo jueves, donde vamos a hablar con los mismos queridos invitados sobre narrativas en tiempos de conflicto, porque todos nuestros episodios, en una manera u otra atacamos, por supuesto, el tema de la guerra. Entonces, por favor, muchas gracias, queridos Hanna y Rodrigo. Unos 2 minutos para cada uno para como un resumen general del episodio de hoy. Mira, para mí, si bien existen cosas axiomáticas referente a lo que podría ser una potencia mundial, yo sigo insistiendo en que no solamente es el territorio, o no solamente es el poderío económico, no solamente es una sola cosa, sino es un cúmulo de las mismas. Yo considero que la extensión territorial no define un país grande. Me rehúso a pensar que mi propio no es un país grande, viendo justamente los acontecimientos de los últimos más de 10 años o toda la historia de mi país. Yo considero que cada país tiene el potencial siempre y cuando tiene la capacidad de volverse competitivo, respetar la ley, respetar los derechos antes que cualquier cosa y procurar el bienestar de sus ciudadanos. Nadie está por encima del Estado de Derecho y nadie está por encima del bienestar de los ciudadanos por su libertad y por la libertad de su decisión. Gracias. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso también. Creo que aquí esta discusión sobre si un país quiere ser potencia o qué tanto poderío quiere tener, qué tanto poder de coerción tenga sobre otros. Pero al fin de cuentas, la responsabilidad de cada estado es sobre sus ciudadanos, ¿no? Y antes de ser gran potencia, creo que deberías de empezar por ser una nación desarrollada, donde hay prosperidad, donde existe afluencia, donde cada
ser humano dentro de tu territorio pueda maximizar sus oportunidades de vida, ¿no? Y yo siento que los países que logran esto, naturalmente a la larga obtienen cierto grado de poderío. Y los que no, pero intentan ser potencias, fracasan. Vemos el caso, por ejemplo, de Irak, bajo Saddam Hussein, ¿no? Que en un momento tuvo, creo que el cuarto ejército más grande del mundo y pues colapsó en menos de 2 meses. ¿Por qué? Porque pues, no era una sociedad pobre, que tenía un enorme ejército que no lo podía mantener, ¿no? No podía mantener el tipo de desarrollo constante tecnológico, de innovación, etcétera, de mantenimiento, etcétera. Algo que yo siempre enfatizo es, los ejércitos modernos necesitan de logística, y la logística es económica, al fin y al cabo. Y los países pobres no son buenos para la logística, y por eso pierden guerras contra países más ricos, ¿no? Y eso lo vimos con Rusia en los primeros meses de la guerra, que fue un absoluto desastre logístico, porque pues, al fin de cuentas ese aspecto lo puedes medir por tanques, lo puedes medir por aviones, lo que sea, pero ese aspecto intangible de su poderío militar estaba más relacionado con el tipo de sociedad que era y el tipo de economía que era, y por eso es que fracasó. Y digo, ha mejorado en los siguientes 2 años un poco, pero el ejército ruso no se compara logísticamente con lo que podría hacer Estados Unidos o incluso un país como el Reino Unido o Francia. Entonces, al fin de cuentas, creo que sí, digo, repito, estoy de acuerdo con esa opinión de que un país necesita desarrollarse primero, necesita darle afluencia, necesita darle prosperidad a sus ciudadanos. Ya después de eso puede pensar si quiere ser potencia y de qué manera puede influenciar al mundo yo diría, en aspectos positivos, ¿no? Muchas gracias. Y con eso terminamos, queridos amigos, y nos vemos el próximo jueves aquí en la Casa de Ucrania a las 6 de la tarde, hora la Ciudad de México. Nos vemos. Gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias.